¿Quieres conocer todos los videojuegos de la franquicia Alien? No uno, ni dos, ni tres, no. Todos los videojuegos de la franquicia Alien. Aquellos que han sido una obra maestra y aquellos otros que no tanto. Si te interesa, dentro vídeo. Muy bien, pues nuestro primer videojuego data de 1982. Se trata de Alien, creado por Notch Daubauer para la sección de videojuegos de la Fox. Como podéis ver, a pesar de que esto era para la Atari 2600 y esa máquina tenía bastantes limitaciones técnicas, este videojuego es un auténtico pestiño. Es un videojuego muy malo que copia descaradamente a Pac-Man, y es que en realidad Notch Neubauer lo que quería era introducirse en la sección de videojuegos de la Fox porque a él le apasionaba Star Wars y lo que quería era hacer videojuegos sobre esa saga, con la mala fortuna para él de que la Fox no tenía los derechos de Star Wars, así que se quedó compuesto y sin saga y nos dejó pues este juego bastante ridículo, que es el primer videojuego basado en la franquicia Alien. Bien, el primero de los juegos se llama Alien 8 y fue creado en 1984 para Amstrad, MSX y Spectrum. Su trama no tiene mucho que ver con la franquicia Alien. Somos un pequeño robot de la nave Auriga, ¿os acordáis? Alien Resurrection, que tiene que tratar por todos los medios de mantener con vida a su tripulación, que está hibernando. Para ello debe hacerse con la tarjeta de acceso del ascensor de servicio y sortear numerosos puzzles y enemigos a lo largo de un montón de pantallas. Es un juego bastante difícil, muy entretenido y que no perdona una porque solo tenemos 4 vidas y creerme, es muy fácil palmar. También en el año 1984 de la empresa Concept Software nos trajo este Alien para Commodore 64 y para Spectrum. Se trata de un juego bastante más diferente, bastante más complejo, donde llevamos a los distintos tripulantes del Nostromo por varias habitaciones donde realizamos acciones contextuales usando menús. Es un poco el germen de las aventuras gráficas donde usábamos tal o cual objeto en cierta habitación con un fin determinado. El objetivo, por supuesto, es expulsar al alien de la nave, activar la autodestrucción y huir en la lanzadera de escape Narcissus. Como podéis ver, ya los juegos aquí empezaban a ser un poquito más profundos y un poquito más complejos. Estamos ya en el año 86, se acaba de estrenar Aliens el Regreso y por supuesto aprovecharon para sacar rápidamente el videojuego, de la mano de Activision. Pero es un videojuego muy raro porque en realidad son dos videojuegos en uno. La filial europea de Activision, que se llamaba Electric Dreams, sacó este juego bastante entretenido, donde nos movíamos por unos espacios entre comillas tridimensionales porque jugaban con unos fondos 2D que iban desplazando para dar esa sensación tridimensional en un auténtico laberinto donde disparábamos a los aliens en primera persona y usábamos a gran parte del casting de la película, tanto Ripley, Gorman, Hicks, etc. Muy bien, el caso es que la filial americana de Activision hizo un juego con el mismo nombre pero totalmente distinto. Este era un juego muy extraño, en realidad eran un montón de minijuegos donde lo mismo caminabas por los pasillos de Hadley's Cove como de repente te enfrentabas a una horda de aliens que te atacaba de forma horizontal y tú tenías que subir y bajar como si fueras una nave espacial eliminándolos al disparar, como los juegos R-Type. Y también tenías una lucha contra la reina en primera persona, o sea, era una especie de puzzle de pequeños minijuegos que no tenían nada que ver con el de la versión europea, a pesar de salir con el mismo nombre y el mismo año. Un auténtico dislate. En nuestro viaje en el tiempo estamos ya en el año 87 y tenemos este videojuego llamado Aliens Alien 2, menudo nombrecito, de la empresa Square, que es un juego de scroll lateral. Es para el MSX, una máquina que tiene muchas limitaciones, así que tampoco podemos esperar grandes cosas. Hizo lo que pudo con lo que tenía entre manos. Y bueno, es bastante digno, aunque no es el mejor ejemplo de un juego de su género. Ahora veremos a continuación que salió en el año 90 un auténtico bombazo que le deja en bragas. Efectivamente, estamos en el año 90 y este es el Aliens de Konami, el arcade que cuando salió nos dejó a todos con la mandíbula en el suelo. Es cierto que se toma ciertas licencias artísticas, no dieron bien ni con el pelo de Ripley y los aliens que salen parecen sacados de encuentros en la tercera fase, pero es que es tan bonito, tan detallista y tan condenadamente divertido que se lo perdonamos absolutamente todo. No querías nada más que echar una partida detrás de otra.
es una pasada de juego y es uno de los mejores juegos de scroll lateral que han salido jamás. Es verdad que se parece a veces a la historia de Aliens como un huevo o una castaña, pero es lo que hay. A veces hay que tomarse ciertas licencias. En el año 92 se estrenó Alien 3 y por supuesto un año después llegó el videojuego a prácticamente todas las plataformas existentes de la mano de ProWay Software, aunque no fueron ellos los encargados de hacer todas las versiones. La versión de Game Boy, por ejemplo, la realizó Beats. Esta es la versión de Super Nintendo, es prácticamente idéntica a la de Mega Drive. En todas ellas manejas a Ripley por la prisión de Fury 161, liberando reclusos y luchando contra los aliens que aparecen a diestro y siniestro. Tiene momentazos de gameplay, aquí la veis con el lanzallamas destruyendo los huevos en los baños de la prisión. Hay veces que estás colgada de las escaleras y disparas desde las escaleras el rifle de pulsos. Es bastante chulo y, a mi modo de ver, muy preciosista gráficamente. Mola bastante. Y os pongo la versión de Game Boy, que es bastante chula. De hecho, es un poco Resident Evil, manejas un menú y todo, tienes que andar buscando tarjetas de acceso a ciertas habitaciones, tiene una atmósfera muy opresiva, luchas contra aliens, tienes rifles de pulsos, ves que la población de reclusos va disminuyendo porque se los van comiendo, los van secuestrando. Es un juego bastante chulo, yo le di mucho en su día y me pareció súper digno para ser de la Game Boy. Además hay un concepto de puzzles que te tienes que memorizar para ir por las zonas donde están los ventiladores, que son súper peligrosos porque pueden destrozar a Ripley. O sea, hay momentos en los que tienes que reordenar ciertos circuitos. O sea, mola un montón. En el año 93 Sega también hizo sus pinitos en la franquicia Alien con este Alien 3 The Gun, que es una recreativa típica donde hasta dos personas pueden jugar disparando con sus pistolas a cualquier tipo de xenomorfo que se le cruce por delante. La historia no tenía nada que ver con Alien 3, metían a dos marines espaciales que habían acudido en auxilio de una baliza de socorro que sonaba en la Sulaco y de golpe y porrazo se encontraban en Fury 161. Es un juego bastante resultón, divertido y bueno, es una buena experiencia para pasar el rato. Seguimos en el año 93 y es que este año fue muy prolífico para los videojuegos de la franquicia. Este es Alien vs Predator de la empresa japonesa Horudan, que lo hizo para la Super Nintendo. Fue un juego que, en fin, no tuvo demasiado éxito porque la verdad es que no era ninguna joya y de hecho la empresa que lo hizo dejó de hacer videojuegos para pasar a llevar la web del transportes de Japón o algo por el estilo. En fin, que esto no era lo suyo. Llegamos al año 94 y a uno de mis videojuegos favoritos, creado por Rebellion, el Alien vs Predator del Atari Jaguar, una auténtica pasada donde podías manejar a los tres personajes, al Alien, al Predator y a los marines, cada uno con habilidades diferentes. El Predator podía lanzar su disco, el Alien reaparecía en los humanos que impregnaba y podía manejarse por los conductos de ventilación. Era una auténtica pasada para la tecnología de la época y además creado por Rebellion, que luego harían el famoso Alien vs Predator de 1999, que fue uno de los grandes juegos de la franquicia. Bien, en el año 94 también tenemos este Alien vs Predator de Capcom, probablemente el beat'em up más famoso de la franquicia y probablemente el mejor arcade que se haya hecho jamás sobre Alien o Predator. Es una auténtica pasada, puedes manejar al Predator y a dos marines, se pueden recoger armas del suelo. Ahora vamos a ver un Predator no solo usando el Spear Gun, sino manejando un rifle de pulsos, es una auténtica locura. Puede usar el cañón de plasma, tiene un ultimate, o sea, una maravilla, es preciosista gráficamente, cuidado hasta el más mínimo detalle y es una pasada de gameplay. Es uno, sin duda, de los mejores juegos creados jamás, no solo de Alien vs Predator, sino de las dos franquicias en general. Chapó para Capcom en el año 94. Año 95 ya y de la mano de Probe nos trajeron este shooter en primera persona Alien Trilogy, que pasa por las tres primeras películas. Tengo que reconocer que yo fui bastante injusto en su día con este juego. Yo lo pillé para PC, salieron también para PlayStation y Saturn y el de PC era un port muy malo. No mejoraba prácticamente nada en las consolas, pero reconozco que en consola jugar este juego en la PlayStation era una auténtica pasada. Por la ambientación, la iluminación, la atmósfera opresiva, porque tenía un montón de detalles de las películas, las luchas con los sintéticos, con los xenomorfos, las luchas con los facehugger eran muy complicadas, cómo cambiaba la iluminación de la escena, los sonidos de las alarmas sacadas de las películas, era un juego muy difícil y complicado. La verdad es que
Yo si lo hubiera jugado en consola, no la tenía, no tuve PlayStation en su momento, pero si lo hubiera jugado en consola me hubiera dado cuenta de las limitaciones de la consola y hubiera alucinado con lo que estaba viendo en pantalla. Es un juego gráficamente y de ambientación muy, muy bien conseguido. Así que ya os digo, yo fui un poquito injusto con Probe en su día. El juego estaba bastante decente. Es verdad que la historia no tiene ningún sentido, pasa un poco con muchas licencias por las 3 películas y el nexo conductor es un poco absurdo, ¿de acuerdo? Pero en lo que se refiere al gameplay y la ambientación es canela en rama. Año 98 y en el servicio de juegos en línea GamesStorm se podía jugar a este Aliens Online, que como podéis ver era muy limitado técnica y gráficamente, pero bueno, la gracia que tenía es que podías jugar con tus amigos en línea, vaya, unos manejaban los aliens, otros manejaban los marines, y creo que tenía una cuota de suscripción que se podía jugar al juego, si pagabas mensualmente, unos 9 euros aproximadamente al cambio. Bueno, tuvo su momento, duró creo que solo 2 años, pero es verdad que los fans no habían catado todavía un juego en línea que enfrentara aliens contra marines, con lo cual había mucha gente muy enganchada a este juego. Año 1999 y de la mano de Fox, Rebellion vuelve a su segunda interacción con Alien vs Predator. El anterior había sido el del Atari Jaguar y aquí mantienen el nivel. Fue un auténtico juegazo esta vez para PC, donde ya se notaban un poco las mejoras gráficas, el motor, etcétera. Se podían hacer muchísimas más cosas, como por ejemplo el alien ya trepaba por las paredes, lo podías manejar por los techos, por las paredes, corriendo por las tuberías. Era un poco desconcertante y mareante, pero cuando te hacías con el control era una auténtica pasada, tenías una libertad increíble. El marine podía usar un montón de sus armas, el rifle de pulsos en primera persona, eso era una pasada, el Smart Gun. Era un juego que jugaba muchísimo con la ambientación y la iluminación. Tenías que tirar bengalas en zonas oscuras, tenías tu visión de infrarroja. Eso en el Predator era una auténtica pasada, cómo dirigías los 3 puntos de tu cañón de plasma, de los láseres del cañón de plasma, y te liabas a matar, a ensartar las cabezas de los humanos en las paredes con el Spear Gun. Bueno, era una auténtica maravilla. Es verdad que aunque tenía 3 campañas, una para cada uno de los personajes, Marine, Alien y Predator, el argumento era bastante flojuno. Aquí lo que molaba era el gameplay, era darle a los fans lo que querían desde hacía muchísimos años, que era jugar de esta manera, no como un shooter moderno con Alien y con Predator, y nos lo ofreció con creces. Chapo Rebellion. En este año 2000 tenemos también un videojuego de Argonauts Games que empezó a desarrollarse en 1996, porque la idea era que saliera conjuntamente junto con la película de Alien Resurrection en el 97, pero sufrió de un infierno de producción y al final no salió hasta el año 2000. Estuvo 4 años cambiando un montón el diseño del juego, primero una vista cenital, luego en tercera persona, luego al final acabaron dando con la tecla, pero ya muy tarde, de este shooter en primera persona, que es una especie de evolución de Alien Trilogy 2.0, pero ambientado en la nave Auriga. Es un juego muy chulo, muy inmersivo, con una ambientación muy conseguida y muy decente para ser de la PlayStation. Lo que pasa que tuvo, o sea, de la PlayStation 1, no tuvo una recepción muy buena. Yo creo que le lastró un poco el hecho de también estar basado en una de las películas, digamos, que menos interés suscitó en la franquicia, como es Alien Resurrection, o que menos éxito tuvo, y que además salió como 3 años después, ¿no?, de que se estrenara la película. En el año 2001, de la mano de Crowfish Interactive, nos llega este Aliens Thanatos Encounter, exclusivo para la Game Boy Color. Es un juego donde estamos en la nave Thanatos, somos marines espaciales, podemos manejar incluso hasta 4, cada uno con sus habilidades especiales. Unos pueden manejar armas a 2 manos, el otro tiene el detector de movimientos, etc. Y digamos que el argumento es que tenemos que ir por la nave salvando a la población civil de la nave, ¿no?, al personal civil, porque nosotros somos marines espaciales. Da la casualidad de que podemos ir saltando de marine en marine y si nos matan con uno podemos volver a iniciar el nivel con el otro. Como podéis ver en el inventario, se podían usar todo tipo de armas que salían en la película, desde el Smart Gun, escopetas, pistolas, rifle de pulsos, etc. Era un juego bastante entretenido. Año 2001, 2 años después del anterior juego y de la mano de Monolith, esta vez nos llega el Alien vs Predator 2, con un engine nuevo, puesto que era otra compañía desarrolladora, y manteniendo el mismo sistema de 3 campañas, una para cada uno de los personajes, el marine, el alien y el predator. En este juego la campaña, digamos, es muchísimo más inmersiva, es muchísimo más profunda y además tiene una cosa muy interesante, que es que va dejando distintas
perlas de información en la forma de informes, terminales de ordenador que te van explicando un poquito la historia, ¿no? Incluso con pads que puedes llegar a escuchar. Fue quizás uno de esos juegos pioneros en ese sistema de narrarte la historia en función de lo que vas encontrando por el mundo, ¿no? Que si te encuentras un documento y lo lees, que es una carta, que si no sé qué, etcétera, etcétera, que eso fue luego copiado en un montón de juegos posteriores. Como os digo, mantenía un poco el nivel, quizás no tenía tanto el shock como el que tuvo el primer Alien vs Predator del año 99 de Rebellion, pero la historia era muy sólida y la campaña era muy entretenida. Y con esa pequeña mejora, digamos, a nivel gráfico, pues los fans lo agradecieron un montón. Pegamos ahora un pequeño salto en el tiempo y nos vamos al año 2003, donde se produce este juego de la mano de Zono Entertainment, de esa desarrolladora bastante desconocida, que no es ni más ni menos que un RTS en el universo de Alien vs Predator, como Command & Conquer. Es un juego muy arriesgado que tuvo, por desgracia, una recepción bastante mala. No se volvería a ver una cosa igual hasta el famoso Alien Dark Descent de muchos años después, que luego veremos. Es un juego donde, por supuesto, las tres facciones se juegan de forma totalmente diferente para conseguir los recursos, para luego fabricar sus unidades. Los humanos necesitan ir reparando procesadores atmosféricos, o más bien purificadores atmosféricos, para obtener créditos y poder seguir fabricando edificios y unidades. Los Predators lo consiguen a base de honor, matar a sus víctimas y arrancarles la columna vertebral. Ahí es donde van ganando sus créditos para fabricar más cosas que llevar al campo de batalla. Y los Aliens, gracias a su reina que pone los huevos, salen los facehuggers, impregnan a otras unidades enemigas y las transforman en xenomorfos. La idea es muy entretenida, quizá no fue llevada con, digamos, una técnica, era una desarrolladora un poco desconocida y técnicamente el juego a lo mejor no estaba a la altura. Recordemos que esto es para PS2, ¿vale? La PlayStation 2, primer juego de la PlayStation 2 sobre el universo Alien y Predator. Y bueno, fue un buen intento, un buen experimento. Es una pena que no llegara a buen término. En el año 2006, de la desarrolladora Play Mechanic, nos llega otro arcade de salón recreativo al estilo de Alien 3 The Gun, donde los jugadores pues, van avanzando, apuntando con sus armas y disparando a todo lo que se mueve, básicamente. Tampoco es que la historia sea muy original, porque básicamente es un escuadrón de marines que vuelve otra vez a Hadley's Hope para zurrarle a todo lo que se mueve después de los eventos de Aliens el Regreso. No se rompieron la cabeza. Es entretenido, sin más. Año 2007, y para la consola portátil PSP tenemos esta nueva interacción de la desarrolladora Rebellion. Sí, otra vez, debe ser la desarrolladora que más juegos ha hecho de la franquicia de largo. Y este juego en concreto es el Alien vs Predator Requiem, en el cual solo manejamos a un Predator, la historia va solo del Predator en tercera persona y está basada tangencialmente en los mismos hechos que la película, que es tan mala como el propio videojuego, porque tuvo un montón de críticas de que si era muy sencillo, de que si la inteligencia artificial era muy mala y que no era prácticamente nada divertido. Así que, pues en fin, una entrada a no tener muy en cuenta. 2010, y otra vez de la mano de Rebellion. Rebellion en cuanto a videojuegos es como Ridley Scott, básicamente se tira un pedo y sale un producto de Alien. Pues tenemos esta otra nueva interacción que sería básicamente el Alien vs Predator 3 para PC, donde bueno, hay una clara mejora a nivel gráfico, es un nuevo motor, se ve muchísimo mejor, la iluminación es muy chula, tiene ciertos elementos de gameplay que a mí me gusta mucho, como por ejemplo el comportamiento de los xenomorfos en la campaña del Alien. Es una auténtica pasada porque van como saltando en la película de Aliens el Regreso de pared en pared. Se nota que su piel es, digamos, biomecánica, porque saltan chispas cuando se agarran a las superficies o cuando la cola toca alguna parte de metal, etc. Eso mola mucho, pero estéticamente no me acabó de convencer mucho. El tema de las armas no eran exactamente las de las películas. No sé, algo en la ambientación, en los decorados, me sacaba un poquito de lo que es la ambientación original de Alien o Aliens. Es cierto que también la campaña del Predator molaba bastante, pero se ve que eso tampoco fue suficiente en el año 2010 para que el juego triunfara, ¿no? No recibió malas críticas, pero tampoco fue ningún bombazo. Se quedó así, sin más. Supongo que no quisieron arriesgar, al final hicieron un poco más de lo mismo y bueno, pues era una cosa ya en su tercera interacción quizás demasiado vista.
Año 2011 y Gearbox nos trae este juegazo para la Nintendo DS. Lo único bueno que ha hecho Gearbox por la franquicia, por lo demás podéis odiar todo lo que queráis a esta desarrolladora porque luego trajo el Alien Colonial Marines y es para tirarse por un puente. Pero esto es una maravilla, es una especie de Metroidvania donde tenemos que ir consiguiendo armas, llaves para abrir nuevas estancias, nuevas salas, volver sobre nuestros pasos. O sea, es una maravilla. Manejamos a 4 marines, cada uno con sus habilidades especiales, incluso líneas de diálogo particulares pueden morir, con lo cual tendrás que acabar el juego con los marines que te van quedando, y es una pasada incluso en su ambientación y en su temática, puesto que estamos investigando la implicación de la unión de pueblos progresistas en la fabricación del xenomorfo. O sea, está jugando con el lore del antiguo Aliens, el regreso de Cameron, lo cual es una maravilla. Estaremos por la Sulaco y por LV426. Pedazo de juego que no redime a Gearbox de el horror que hizo a continuación. Año 2013. El año de la infamia. Gearbox nos engañó a todos los fans mintiéndonos sobre que iba a desarrollar un juego basado un poco en su Brother in Arms, Hell's Highway, un juego de escuadras de la Segunda Guerra Mundial donde un oficial daba órdenes a distintos soldados de parapétate allí, cúbreme allá. Era un juego muy redondo y que le pegaba mucho al estilo Aliens de Colonial Marines. Pero eso todo era mentira, ni siquiera Gearbox desarrolló el propio juego, sino que se lo endosó a una tercera desarrolladora llamada Time Gates Studios, que no tenían precisamente un pasado estelar en la realización de videojuegos. Por lo tanto, salió este auténtico pestiño, que era un desastre en gameplay, inteligencia artificial y también en historia. De hecho, es bastante famoso porque se equivocaron en una línea de código, en una letra, que hacía que la inteligencia de los aliens fuera un puñetero disparate, y arreglando esa pequeña línea de código, más o menos actuaban con coherencia. Pero eran muy comunes los bugs, donde se quedaban atrapados entre paredes, bailando la Macarena, en fin, un auténtico desastre y una auténtica decepción, porque durante más de 6 años estuvimos siguiendo este juego pensando que iba a ser la panacea, el juego definitivo de los marines coloniales, y nada más lejos de la realidad. Hubo que esperar unos años más a que saliera un juego que redimiera la franquicia. Hubo que esperar al año 2014 para tener esta joya, el mejor juego de la historia de la franquicia. Sega compró los derechos de Alien y Creative Assembly, que era un estudio que se dedicaba a hacer juegos de estrategia y estaba dentro de Sega. 5 personas, 5 empleados de ese estudio decidieron por su cuenta y riesgo crear en su tiempo libre una demo que presentarle a Sega, porque eran súper fans de la franquicia. Entonces, cuando supieron que tenían los derechos, le presentaron esta demo con la esperanza de que Sega se atreviera a hacer este survival horror, porque los planes de Sega eran completamente diferentes. De hecho, no tenían nada claro qué hacer con la misma. Sega se quedó alucinada, dio el visto bueno, la Fox se volcó, les dieron 1 terabyte de información sobre los diseños de Sid Mei, de Moebius, de la primera película, cosas desechadas, decorados originales, todo lo que quisieran. El resultado fue un juego con una atmósfera insuperable, que además contó con una de las inteligencias artificiales más sofisticadas y más distintivas del mundo de los videojuegos, que no ha sido replicada hasta la fecha, donde el alien iba aprendiendo poco a poco de nuestras artimañas para darle esquinazo, hasta convertirlo en una auténtica máquina de matar que nos iba stalkeando por todo el mapa. Detector de movimientos, bengalas, fabricación de artefactos para intentar provocar ruido, humo y tratar de despistar tanto a los enemigos humanos como al xenomorfo. Es una historia además trepidante que nos cuenta la vida de la hija de Ripley, Amanda, mi prima, en una historia donde ella trata de descubrir cualquier pista que la lleve a saber qué ocurrió con el paradero de su madre, Ripley, y la nave Nostromo. Esto le lleva a la estación Sebastopol, donde se supone que han recuperado la caja negra de la Nostromo, y allí se desata el caos. Es una auténtica joya y además, gracias a Dios, ha sido anunciada su segunda parte. No sabemos que en 3, 4 o 5 años la tendremos, pero son también Creative Assembly con Alan Hope, que era el diseñador jefe del juego, el diseñador artístico jefe, el que encabeza este nuevo proyecto, y todos tenemos puestas nuestras esperanzas en el mismo. Es el año 2021 y de la mano de la desarrolladora Cold Iron Studios tenemos este juego que originariamente iba a ser una especie de Destiny, pero que se reconvirtió en una suerte de Lead for Dead con Colonial Marines.
Es un juego donde puedes personalizar, por supuesto, a tu marine como quieras en cuanto a armas, habilidades, power-ups, etcétera. Se juega eminentemente online, aunque es cierto que puedes jugar con 2 bots más. Lo que pasa es que a ciertos niveles de dificultad es prácticamente imposible pasarlo si no juegas con amigos. Es un juego que no es muy realista, pero es trepidante, es muy arcade, pero condenadamente divertido. Y hay ciertas misiones que, bueno, tienen una ambientación y una narrativa que es bastante molona. Es brutal en cuanto a decorados, ambientación, el gameplay y los disparos son frenéticos. Es un pelín repetitivo, eso es cierto, porque al fin y al cabo es un dispara a todo lo que se mueve. Ciertamente a veces tienes que colocar tus trampas, tienes que posicionarte bien y tienes que coordinarte con tus colegas, pero al final es un poco más de lo mismo constantemente. Mola ir avanzando por los niveles de dificultad, ir poniéndolo cada vez más chungo a medida que vas ganando pues, más experiencia, armas más potentes, etc. Un juego bastante resultón que entra dentro de esta nueva dinámica ascendente desde el 2014, donde los juegos de Alien pues, han mejorado bastante en cuanto a calidad y en cuanto a narrativa. Bueno, gente, llegamos al final, año 2023, y de la mano de la 20th Century Fox y de Focus Entertainment tenemos este pedazo de juego de estrategia, un RST en tiempo real, donde en perspectiva isométrica mandamos una escuadra de marines a realizar distintas misiones muy trepidantes y muy estratégicas. Podemos poner sentry guns, personalizar a nuestros marines, ponerlos en guardia, cubriendo ciertas posiciones, y la historia es la caña. La ambientación, como podéis ver, está logradísima, se lo han currado un montón y es la muestra de que se pueden hacer cosas con la franquicia más allá de shooters y survivals. Esto es un juego de estrategia y es una pasada, realmente lo vives y lo pasas mal en muchas ocasiones porque los aliens no dan un respiro. La historia es la caña porque hay un culto alien que ha conseguido una manera de impregnarse con facehuggers y no quitarse el chestbuster del cuerpo, pero mantenerlo como hibernado, adormecido, lo cual les da la capacidad de comunicarse con los aliens y ganar ciertas habilidades físicas. Es brutal, es trepidante, es muy atmosférico y mola un montón. No ha pasado desapercibido, ha tenido muy buena acogida. Es cierto que, a ver, parece que a la franquicia un juego de estrategia como que no casa, ¿no? Pero en el caso de los Colonial Marines, si le añadimos ese factor, el juego funciona a la perfección. Es un juegazo y, como os digo, mantiene esta tendencia positiva al alza de la franquicia que poco a poco está consiguiendo dar con la tecla en cuanto a los videojuegos. Muy bien, y después de esta maratón de videojuegos sobre la saga Alien, llegamos al último de ellos, que salió a finales del 2024, coincidiendo un poco con el estreno de Alien Romulus, que fue más o menos en agosto de ese año. Le encargaron a Survios, una desarrolladora especialista en realidad virtual, que hiciera este Alien Rogue Incursion. Luego es verdad que también salió para pantalla plana, pero si tenéis la oportunidad, os recomiendo encarecidamente que juguéis y probéis la versión para realidad virtual, porque fue diseñado para eso y es una auténtica pasada tener el rastreador de movimiento en una mano, el rifle de pulsos en la otra, ir cogiendo las distintas tarjetas, dándole a las manivelas para abrir las puertas. Es muy inmersivo y te sientes realmente en una película de Aliens. Pero es verdad que la versión en pantalla plana tiene mejores gráficos, porque, bueno, digamos que a las gafas de realidad virtual les cuesta un poco manejar estos motores. Este está hecho además en el Unreal Engine 5. Pero merece la pena, aunque pierdas un poco de calidad gráfica, sentirte dentro de ese mundo. Una de las cosas que más me sorprendió al jugar este juego en realidad virtual es el tamaño de los aliens. Miden como 2,5 metros y cada vez que se te acercan tienes que mirar hacia arriba. Es una auténtica pasada. Darle duro. Antes de la despedida, un pequeño bonus track. Hay 3 videojuegos de los que no he hablado porque no los consideraba demasiado relevantes, pero bueno, para que no me falte ninguno, pues aquí los tenéis. Uno de ellos es una especie de shooter en primera persona de la desarrolladora Sorrent para móviles, que salió en 2003 y era un auténtico desastre. O sea, es que no merece la pena ni poner las imágenes porque es como poner diapositivas. Parece que el juego va congelado, es espantoso. Otro es una VP, Evolution, que salió en 2013, pero es una especie de versión mejorada V2 del Alien vs Predator Requiem de la PSP, así que era un poco más de lo mismo. Y por último está el Alien Blackout, que ese juego no estaba mal para móviles también, era un poco así como de estrategia, una especie de reimplementación del Five Nights at Freddy, pero no llegó bien al público, no tuvo buena recepción y de hecho fue borrado de Google Play y iTunes
y no se supo nunca más de él. No era un mal juego, quizás no le pegaba demasiado, era una especie de juego en el que manejábamos a Amanda Ripley, aunque no la manejábamos en realidad, porque ella iba dirigiendo como a ciertos supervivientes por distintas estancias de una nave espacial para evitar que les matara el alien. No lo sé, no fue un juego que acabó cuajando y bueno, en fin, aquí le tenéis en este pequeño bonus track. Muy bien, gente, pues hasta aquí este vídeo sobre todos los videojuegos de la franquicia Alien. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. No dudéis en darle a like, por favor, que ayuda un montón al canal. Darle a la campanita para estar al tanto de los vídeos que vaya sacando sobre noticias del universo Alien y Predator. Y por favor, sed felices.